Bueno. Sí, bueno. Sí, buenas tardes, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Bienvenidos. Es un gran placer para Centro Cristiano Internacional Monte Ararat darles la bienvenida a todos los hermanos que están asistiendo el día de hoy, a nuestros hermanos que nos están viendo por nuestro canal de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida y estamos gozosos de que estén nuevamente aquí con nosotros. Les voy a pedir que me hagan favor de acompañarme con una lectura y después hacemos una pequeña oración. Vamos a la carta a los Hebreos, es el capítulo 5, vamos a dar lectura del 1 al 10. Síganlo con su vista, hermano. Dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora porque tú eres misericordioso todos los días con los que te amamos, Señor. Gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí buscando de ti, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de escuchar tu palabra, Señor, porque solamente con ella estamos firmes, Señor, firmes en el Evangelio, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te doy por la vida de todos mis hermanos que están aquí. Te pido que tomes sus preocupaciones, que tomes sus aflicciones, sus enfermedades, Señor, y pongas nuestra mente atenta y receptiva, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor, en cada uno de nosotros a través de tu palabra, a través de las palabras del predicador, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que llegue a nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por aquellos hermanos que no pudieron venir, por aquellos que vienen en estos momentos para acá, Señor. Apresura sus pasos, cuídalos hasta que lleguen aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque
Tú nos sustentas a pesar de nuestras enfermedades, Señor, de nuestras debilidades. Estamos de pie, Señor, gracias a ti porque tú así lo quieres, Señor. Le damos gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, quiero hacer mención al versículo 7 que leímos. Dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando era hombre y estaba entre nosotros, 100% hombre y 100% Dios, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y me imagino a Jesús, no sé, ustedes orando de esa manera, hasta las lágrimas. Dice, con gran clamor y súplicas, ruegos, rogando por nosotros, ¿no? Rogando por sus discípulos y sobre todo rogando desde entonces y para siempre. Dice en el capítulo 7, en el versículo 25, escuchen, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que perpetuamente, para siempre, a los que obedecen a Dios. Si vemos en el 9 del 5, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, todos los que somos obedientes a su palabra, ¿no? Todos los que le obedecemos, como aquí dice, y todos los que, dice, a los que por él se acercan a Dios. Entonces vemos que él desde entonces intercedía por nosotros, rogaba por nosotros. ¿Y por qué digo que nosotros y todos? Si nosotros vemos el versículo 20 de Juan 17 dice, este es nuestro Señor Jesucristo cuando estaba haciendo la oración por los discípulos, dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos que en ese momento tenía, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Aquí el Señor se estaba refiriendo a todos nosotros. Y no solamente a todos nosotros. ¿Por qué hago mención de estos 3 capítulos? Quizás ya se dieron cuenta que tienen en común estos 3 versículos en los que me detuve. Tienen en común la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice en el 20, dice, mas no ruego solamente. Él estaba rogando. En el 7 de Hebreos 5 dice, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Y en el otro versículo dice intercediendo, ¿no? Por ellos. Entonces es lo común a lo que quiero llegar. En lo común de estos versículos es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso que dice por los que han de creer. No solamente por los que estaban ahí, sino por los que han de creer. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Hermanos, no sé ustedes, creo que pues es muy seguro y muy probable, la mayoría que conozco pues tenemos familia, gente que amamos, que no siguen a Jesucristo, que de alguna manera son hasta inconversos. Aquí nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:20 está diciendo, por los que han de creer por palabra de ellos, es decir, por palabras de nosotros, de ustedes. Nosotros que conocemos del Evangelio, por nuestras palabras han de creer. ¿Quién? Quien Dios le plazca, sí, claro. Pero ¿a quién tenemos cercanos? O sea, tan cercanos como un hijo, como un padre, un hermano, quizás un primo, una tía, amigo. Gente que amamos, que realmente para nosotros es un dolor y una tristeza el que no conozcan de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos el fin de ellos. Es muy triste el saber qué fin tendrán aquellos que niegan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso que estos 3 versículos
tienen en común la oración de nuestro Señor Jesucristo, interceder por aquellos que han de creer, por los que eran sus discípulos y por todos, ¿sí? Y por siempre, porque dice que su sacerdocio es inmutable. Sumo sacerdote del orden de Melquisedec es inmutable y para siempre. Entonces, quiero invitarlos, hermanos, a que nos pongamos de pie y oremos por aquellos familiares, aquellas personas que sabemos que no conocen a Jesucristo. Hay que pedirle a nuestro Dios que nos dé, que ponga el momento, que ponga la ocasión para que a través de nuestras bocas, a través de nuestros labios salga la palabra de nuestro Señor, como dice aquí, para todos aquellos que creerán por la boca de ellos, es decir, sus apóstoles, sus seguidores, nosotros que somos sus seguidores. Vamos a orar por ellos. Como decía el 5, a mí me gusta mucho esa palabra, es hermosa. Dice, fíjense, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando era hombre como tú, como yo, como nosotros, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Me imagino a mi Señor Jesucristo hasta las lágrimas rogando por ti, por mí, y gracias a su gracia estamos aquí, pero también incluye esta oración a los que aún no le conocen, aquellos que están cerca de ti. Hay que orar por ellos, Señor. Padre nuestro, oren, hermanos, oren conmigo, que escuche su voz el Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú pones en nuestro corazón el orar por aquellas personas que no te conocen, Señor. De la misma manera que lo hacía mi Señor Jesucristo y que lo sigue haciendo, porque así dice tu palabra, que Él intercede por nosotros por siempre. De esa misma manera, con gran clamor, con súplicas, con llanto, Señor, te pedimos por aquella madre, por aquel padre, Señor, por aquellos hijos que aún conociéndote se han alejado de ti, por aquellos que no te conocen, Señor. Yo te pido que en cada uno de nosotros pongas, Señor, un carbón encendido en nuestra boca, que tu palabra llegue a su corazón. Si es preciso, Señor, trata con el corazón de ellos, Señor. Trata con su vida, pero atráelos, Señor, a tu gloriosa salvación, Señor. Atráelos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Ten piedad de esas personas, Señor, que viven en el mundo, cautivos de sus placeres, Señor, de sus engaños, Señor. Yo sé que ellos viven engañados, Padre bendito, pero ten piedad de ese hijo, Señor, que no quiere hacer caso, Señor, de todas esas personas que amamos y aún las que no amamos, Señor, que son duras de servir, Señor, que nos vituperean cuando les hablamos de ti, Señor. Trata con su corazón, doblégalos, Padre bendito, hazlos llegar, Señor, tú sabes cómo, Señor, no sé, a través de la aflicción, a través de una necesidad, Señor, pero ten piedad de ellos, de aquellos que amamos, amigos, hermanos, vecinos, primos, Señor. Ten piedad, toca su corazón, Padre bendito. Tú eres bueno y misericordioso. Por nuestra parte, reconocemos esa necesidad que tenemos de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que tu palabra es la que nos sustenta día con día. Ayúdanos, Señor, en nuestra devoción diaria hacia ti, Señor. Aquellos que están alejándose de ti, aquellos que no toman en cuenta ni con seriedad tu palabra, Señor, sino que se están inclinando hacia el mundo, Señor. Es que su corazón se incline hacia ti. Si es necesario, trata con ellos, Señor, porque sabemos que el fin de los que no te siguen, de los que no creen en ti ni ponen su confianza en ti, sabemos que es el infierno, Señor, y no queremos porque los amamos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, aún a amar a todos aquellos que es difícil, Señor, de amarlos, aquellos vecinos incómodos, Señor, aquellos que nos vituperean, aquellos que no nos sueltan, Señor, y que de alguna o de otra manera nos hacen o nos quieren hacer la vida imposible, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarlos y ayúdanos más bien, en lugar de sentir algún rencor por ellos, ayúdanos a que nuestro corazón se incline hacia tu palabra y danos palabra para que ellos se conviertan a través de nuestro testimonio, Te doy gracias, Señor, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén y amén.
Gracias, hermanos. Le doy paso a nuestro hermano Iván para unos cantos y alabanzas. Gracias. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón. Hermano Luis, ahí dentro de la mochila hay un capotrasto, ¿me lo podría pasar, por favor? Antes de empezar con las alabanzas, quiero darle la bienvenida a la familia Rodríguez Tiznado. Es la primera vez que nos acompañan, así que, hermanos, les invito a que cuando termine el culto les den la más cordial bienvenida. Ellos son familia del hermano Noé, así que Dios los bendiga, gracias por venir. Y también nos alegramos mucho que venga la familia del hermano Edgar, su esposa, su hija. Señora, Dios la bendiga, qué bueno que ya está mejor. Y los que me puedan acompañar de pie, los que no por cuestiones de salud o algo. Pueden quedarse ahí. Yo te invito a que me acompañes con tus palmas al siguiente canto. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu voz siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
Gloria a Dios. Acompáñame para el siguiente canto, que nos hace recordar una parte de la Escritura en cual la podemos ver en Juan. Y que es parte de una de los 7 yo sois que hay en el Evangelio de Juan. Jesús les dijo: yo soy el buen pastor, el que su vida da por las ovejas. Y de eso habla este canto. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. ¿Cuántos nos rendimos a la presencia del Señor? Fíjate que ayer me estaba acordando, más bien, te quiero platicar algo, un testimonio rápido. Yo atiendo casos, como abogado atiendo casos civiles, familiares principalmente, cuestiones de arrendamiento y de litigiosas, pues. Y el jueves recibí más bien un mensaje que si me podían llamar. Y yo, ¿quién es? Soy un poco desconfiado en ese sentido. Y me dice: soy Socorro, soy una prima de una amiga de su... Soy la señora Silvia, soy prima de la señora Socorro, amiga de su mamá. Muchas gracias, hermano. Y yo, Socorro, no me suena. Digo, le marco en unos minutos. El chiste es que le marqué, hermano, y me empezó a platicar sus problemas, que tenía una situación. No le entendí muy bien.
el chiste es de que lo curioso es que vi a esta persona ayer en la tarde en el portón de Toreo, junto con su marido y sus hijas, sus 2 hijas. Le di la asesoría jurídica y la plática nos fue llevando a reconocer al Señor. Y te lo platico porque yo no conocía a la señora, ella no me conocía a mí, no sé quién le dio el teléfono, ni se lo pregunté. Y en la plática, pues Dios me permitió volverle a dar mi testimonio a una persona. Y estos hermanos se congregan en Atizapán, dice que llevan poco. No conozco la centro de, creo que la iglesia se llama Centro de Vida Colacuaya o algo así, en Atizapán, yo no lo conozco. Pero como a veces el Señor utiliza cosas para recordarte su amor, para recordarte de dónde te ha sacado, para recordarte lo que ha hecho el Señor por ti. Y aunque no lo creamos, hermano, de verdad, el Señor tiene cuidado de nosotros. Así que acompáñame a este canto con tus palmas, con tu corazón, con tu voz, porque el amor del Señor es sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, tú me hiciste un nuevo ser. Gracias, hoy te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, hoy te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, hoy te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, hoy te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin
Gloria a Dios. Yo te invito a que te sientes, tomes tu asiento y le doy paso al hermano Guillermo para que nos dirija en la Santa Cena, por favor. Bien, mis hermanos, buenas tardes. Como siempre, cada primer domingo de mes participamos de la mesa del Señor, de la Santa Cena, y vamos a participar de ella. Y en la primera carta a Crónicas, en el capítulo 16, por ahí del versículo 8, dice que cantemos, que alabemos a Dios, pero también dice que contemos sus maravillas, ¿verdad? Y escuchábamos el testimonio que daba nuestro hermano Iván, y esas son las maravillas que hace nuestro Dios. Por eso siempre les pregunto, ¿está contento? Amén, ¿verdad? ¿Está triste? Amén, también, porque también estamos tristes. ¿Está afligido? Amén, ¿verdad? Porque también vivimos y pasamos por todo eso. Es necesario, mis hermanos, es necesario a veces pasar por todo eso. Es necesario pasar por la prueba, sí, claro, pero el Señor es el que nos sostiene y el Señor es el que nos lleva de victoria en victoria, ¿verdad, mis hermanos? Entonces vamos a participar de este evento. Y antes de continuar, no sé si alguien quiere contar alguna maravilla que Dios ha hecho en ellos, algún testimonio, algún agradecimiento a Dios. Con toda la libertad, mis hermanos, puede pasar aquí al frente y decir, hablar lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Y es confortable, hermanos, el escuchar testimonios, el poder escuchar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. En verdad, mis hermanos, que podemos ver y podemos testificar que tenemos un Dios verdadero. Entonces está abierto aquí, mis hermanos, si gusta alguien pasar a testificar, a dar gracias a Dios, algún testimonio es bienvenido y estamos atentos, ¿verdad? Pero si no, vamos a continuar. Si no hay nadie, vamos a continuar y voy a pedirles de favor que se pongan de pie aquellos que van a participar de la Santa Cena del Señor. Recordemos que es un mandato de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El primero es ser bautizados, ¿verdad?, bajo sumersión. Y el segundo mandato es participar de la Cena del Señor. Simplemente recordamos la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo más agradable, esperamos su pronta venida, ¿verdad, mis hermanos? Entonces vamos a participar de ella. Nuestra hermana Vero, nuestro hermano Edgar nos van a asistir para que ustedes pasen, mis hermanos, como lo hacemos cada mes, pasen por sus elementos para ser partícipe de este acto maravilloso que dejó nuestro Señor Jesucristo. Pasen, hermanos, pueden pasar por sus elementos, regresen a su lugar y recordamos que si usted no se ha bautizado, puede acercarse a los hermanos del consejo y pedir informes para que pueda ser bautizado. Lo más importante de esto es que usted haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y siempre hacemos énfasis, recordamos que el participar de la Santa Cena no nos hace mejores personas ni nos salva, sino participamos porque recordamos la muerte, la resurrección y su pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos recuerda cómo debemos de vivir cada día, cómo debemos de estar cada día, porque lo hemos dicho, no sabemos en qué momento el Señor pida nuestra vida, ¿va? No sabemos si hoy saliendo de este lugar, hoy por la noche, mañana temprano, el Señor pida de nuestra vida. Y lo más complicado es cómo estamos delante de Dios. ¿Somos todos, mis hermanos? Gracias a Dios por mis hermanos, gracias por cada uno de ustedes que unidos como una gran familia que somos podamos participar de este gran evento.
Y ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, de versículo 27 al 32, dice así la palabra de Dios, recordando lo que el apóstol Pablo recibió. Y hoy el apóstol Pablo nos recuerda cómo debemos de participar de este gran evento. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indica uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo, ¿verdad? Esto es lo que nos indica el apóstol Pablo, las indicaciones que nos da. Pruébese cada uno, vea cómo está en su corazón, porque no somos nadie para juzgar cómo vive otra persona o cómo está otro hermano, sino dice: pruébese cada uno a sí mismo. Uno mismo dice que tenemos que ver cómo vivimos y no estar juzgando al de al lado, al de enfrente, a nuestros vecinos, sino nosotros. Júzguese usted mismo. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿verdad, mis hermanos? Y eso es lo que hacemos, recordamos, pero sobre todo esperamos su pronta venida. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite seguir participando de este acto maravilloso, mi Señor. Sin duda recordamos tu muerte, Padre, pero festejamos tu resurrección y esperamos tu pronta venida, Padre. Te damos gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que participaron, Padre. Y así como dice tu palabra, que nos examinemos a nosotros mismos, Padre, porque sabemos cada quien en qué estamos mal, Señor, en qué hemos fallado, Padre. Pero sabemos, Padre, que tú eres un Dios de misericordia, Señor, y tú, mi Señor, puedes perdonar todos nuestros pecados que hemos cometido en el pasado, Señor. Y si aún, Padre, seguimos cometiendo errores, Padre, te pedimos perdón por todo eso, Señor. Te agradecemos en este tiempo, Señor, como una gran familia que somos, Padre, como un mismo cuerpo en Cristo, Padre, por poder participar y recordar, mi Señor, un acto tan maravilloso que hiciste por cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, y te rogamos, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Nuestros hermanos van a pasar por sus vasitos y sigamos atentos, mis hermanos. Dejo el lugar a mi hermano Iván para que continúe con unos cantos más. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. No es necesario que te quedes parada, hermana. Puedes sentarse. Y
Y les invito a que se queden sentados, porque el siguiente canto es más una reflexión de lo que acabamos de hacer. Gloria a Dios que acabamos de tomar la Santa Cena. Y el siguiente canto es una acción de gracias. De hecho, así se llama el canto, gracias. Y habla de lo agradecidos que debemos de estar con el Señor Jesucristo por su sacrificio, por la salvación que nos dio, por el poder acercarnos al trono de gracia y misericordia. Así que yo te invito a que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Si quieres cantar bajo este canto, si te lo sabes. Si no, reflexiona en él. Y piensa. Y dile conmigo al Señor. Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por traernos día con día, porque se renueven cada día tus misericordias, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que están aquí reunidos. Te damos gracias, Padre, por la sanidad, por la salvación. Te damos gracias, Señor, por el sustento. Te damos gracias, Señor, principalmente por tu Hijo amado Jesucristo, porque gracias a ello podemos acercarnos a ti, al trono de tu gracia y de misericordia, para alcanzar tu gracia y tu misericordia. Porque ya no está ese velo, Señor, que separaba tu presencia de nosotros. Solo permítenos, Señor, reflejar tu amor, tu gracia, dar testimonio cada vez que podamos de lo que tú has hecho en nosotros. Señor, guía, guarda, guía, conforta a todos y cada uno de mis hermanos. Apacienta esta tu grey, Señor. Y sobre todo, Señor, sé ese Jehová Jireh, ese Dios proveedor en cada uno de ellos. Que el que necesite sanidad, le dé sanidad, Señor. Que necesite economía, sustente su economía. Que el que necesite consuelo, reciba de ti ese consuelo, Padre bendito. El que necesite amor, reciba amor. Y sobre todo, danos la esperanza de que en ti alcanzaremos misericordia y vida eterna. Te lo pedimos por tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te adoramos y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos a dar gracias al Señor escuchando su palabra. Dios te bendiga, hermano. Saca tu Biblia y vamos a atender la palabra del Señor. Sí. Vamos a dar paso a los pequeños para salir a su clase. Póngase de pie un segundo, hermano, y vamos a orar a nuestro Dios. Estire un poco sus piernas y vamos a buscar la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a continuar con esta predicación expositiva de la palabra de Dios de la carta de Pablo a los Filipenses. Ya tenemos bastante tiempo estudiándola, gracias a Dios, y estamos por terminarla. Es una carta maravillosa, es una carta hermosa. Hemos podido irla estudiando, ver su contexto, ver cómo Dios a través de esta palabra se mueve extraordinariamente en nuestra vida y sin duda en la vida de los que recibieron esta carta para honra y gloria de Dios, y cómo Dios nos muestra y nos enseña su misericordia de igual forma. Y el día de hoy toca el capítulo 4, versículos del 4 al 7. Vamos a leerlo y vamos a orar a nuestro Dios, mis hermanos. Dice de la siguiente forma: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Incline su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Glorioso Dios y Padre Celestial, soberano Dios, todopoderoso, a ti la honra, a ti la gloria, a ti el honor y el reconocimiento, no a los hombres, no a nosotros, Señor, sino a ti sea dada toda la gloria. Fuimos creados, dice tu palabra, que fuimos creados para alabanza de la gloria de tu nombre. Y todo aquello que hemos de hacer es para tu gloria y para tu honra, Señor. Es que ese es nuestro mayor objetivo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en familia, en nuestro andar, en nuestras actividades diarias, nuestra
Nuestro mayor objetivo es darte a ti la honra y darte la gloria, Padre. Y ahora aquí, Señor, reunidos como iglesia, gozosos, amado Dios, de estar juntos, de estar unidos para de igual forma darte la honra y darte la gloria, Dios. A ti queremos exaltarte, Dios, y ahora que hemos entonado estos cantos para hacerlo, ahora que estamos aquí para escuchar tu palabra, queremos disponer nuestro corazón para hacerlo, pero nos reconocemos faltos, amado Dios. ¿Qué haremos sin ti, Dios? Si fuese por nosotros, amado Dios, nosotros haríamos oídos sordos a tu palabra, pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, amado Dios. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales para saber y entender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. De igual forma, amado Dios, úsame como un instrumento solamente en tus manos, Padre, porque de igual forma soy falto, amado Dios, y te necesito para predicar tu palabra. No decir más, no decir menos, Señor, ni decir lo que es mi opinión, sino lo que es tu palabra, amado Dios, y exponerla, Señor, a través de ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Bueno, iniciamos este capítulo con este caso que Pablo expone a los filipenses, con una situación, una circunstancia que estaba pasando en la iglesia en la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses. Este caso donde Pablo les dice: hermanos amados míos, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Y entonces pasa esta reprensión pública a Evodia, a Síntique, y les dice: sean de un mismo sentir. Hermanas, aquella situación que les divide, aquella circunstancia que está pasando con ustedes, no sea así. Hablamos del dolor, del dolor que Pablo sentía cuando había enemigos de la cruz. Dice: aún llorando digo esto, en el capítulo anterior que estudiábamos, hay enemigos de la cruz. Y que esas situaciones no penetren la iglesia, que esas circunstancias no penetren en el cuerpo de Cristo. Evodia, Síntique, había personas que ya estaban con Evodia, había hermanos que ya estaban con Síntique, y había división dentro de la iglesia. Y vimos cómo Pablo ya venía preparando la situación, vemos cómo Pablo ya venía preparando las circunstancias, diciéndoles: haya pues en vosotros este mismo sentir, completen mi gozo que se trata de que ustedes miren a su hermano por sobre ustedes, que ustedes no tengan esa sensación, ese sentido, eso dentro de ustedes que les haga sentirse mayor a su hermano y aplastar a su hermano, sino que ustedes consideran a su hermano mayor que ustedes. Completen mi gozo, estemos unidos, estemos en amor. Ahora Evodia, Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor, estén firmes en el Señor. Y le dice: te ruego a ti también, compañero fiel. No precisa quién es este compañero fiel, pero le dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Evodia, Síntique eran creyentes, eran hermanas en Cristo. Y entonces les dice: esto no debe de existir entre nosotros como hermanos. Ayúdame, ellas que combatieron fielmente en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Eran creyentes, eran hermanos, eran salvos, pero estas situaciones habían penetrado en la iglesia donde Pablo les exhorta, y fue necesario llegar a una situación, a una circunstancia pública. Fue necesario llegar a una disciplina pública como lo muestra la palabra de Dios, y Cristo Jesús determinó y nos mandó en Mateo cómo hacer esta situación de una disciplina. Pero Pablo, al llegar al grado de mencionar nombres, era porque era algo ya delicado y la iglesia necesitaba exhortación en cuanto a esto. Estamos en este contexto, y en este mismo contexto ahora Pablo les dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es como si Pablo les estuviera diciendo: la protección contra la división,
la protección contra las circunstancias, la protección contra lo que está sucediendo en la iglesia es el gozo. Y recordemos que con anterioridad Pablo ya venía hablando del gozo. En Filipenses 3:1 habíamos expuesto de igual forma como Pablo escribe: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Para ustedes es seguro. Pablo muestra que una seguridad, eso que nos mantiene seguros en el Señor. ¿Cómo se siente cualquier persona cuando tiene a lo mejor su trabajo le proporciona un seguro de vida? Bueno, eso en cierta forma tal vez da seguridad, un seguro de gastos médicos, eso tal vez en la carne da tal vez cierta seguridad. Bueno, si algo me pasa, pues vas a recibir tal compensación por el seguro que tenemos. No vas a tener que gastar, pagar esto, hay cierta seguridad. Un seguro de gastos médicos, menores, mayores, cuánto más aún. Bueno, tal vez hay que pagar un cierto monto, tal vez hay que pagar cierta situación para poder activar el seguro, y ya todo lo demás lo cubre el seguro. Nos sentimos seguros en cierta forma. Bueno, el seguro que Pablo da ante las circunstancias no es una situación que diga, bueno, hermanos, pues ya pasó esto, ya sucedió esto, pues esperen a que la cosa se calme un poquito. No, él dice, gozaos. La seguridad que Pablo da ante las circunstancias es el gozo. Y vamos a ver cómo esto, porque la realidad es que lo que para el ser humano menos pudiera existir ante cualquier circunstancia, porque aquí Pablo no está incluyendo solamente lo que pasó con Evodia y Síntique. Sí es cierto, es en el contexto que Pablo lo dice. Pero lo que sigue de todo lo que viene y que vamos a estudiar el día de hoy, del 4 al 7, Pablo no solamente lo menciona por la situación específica, sí en su contexto, pero Pablo dice palabras clave que nos ayudan a mirar que esto no solamente era para esa situación, sino para cualquier situación, porque dice, regocijaos en el Señor. No nada más en este momento, no nada más en esta circunstancia, regocijaos en el Señor siempre. Y lo que vimos por lo demás, hermanos, en el 3:1, gozaos en el Señor una vez más. Y a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Esa seguridad, ese seguro de vida que Pablo les estaba dando a los filipenses y que ahora nos da a nosotros y a la iglesia de Cristo en el día de hoy, ese seguro de vida, ese seguro de unidad, ese seguro de amor dentro de la iglesia, son estas cosas: gozaos en el Señor. Para mí no es molesto repetirlos. Para ustedes es seguro. Y una vez más aquí en 4:4 lo vuelve a repetir: regocijaos en el Señor siempre. Y por si tal vez algún hermano de Filipos pudiera decir, y alguno de nosotros, ¿otra vez hablar del gozo? Pablo menciona y dice, sí, otra vez les digo, regocijaos. Pero aquí hay una palabra importante y constantemente lo vemos en la carta de Pablo y en sus otras cartas. Hay un elemento extraordinariamente vital, maravillosamente importante, que no puede faltar en ninguna de las cosas que hacemos. ¿Lo ha notado, hermano? Regocijaos en el Señor. La inspiración del Espíritu Santo es tan precisa, la inspiración del Espíritu Santo a Pablo es tan extraordinaria en cada palabra, que nosotros podemos mirar esos peros que llegamos a ver en la palabra de Dios, esos detalles que podemos ver en la palabra de Dios son vitales, son importantes. Y a veces simplemente lo leemos así y nos pasa, pero es que, mis hermanos, Pablo en 1:14 dice, cobrando ánimo, no nada más por mis fuerzas, no nada más porque probablemente yo sé que tengo que hacerlo y pues de repente ese ánimo baja, ese ánimo sube, aunque es cierto en el ser humano, con nosotros como seres humanos, Pablo incluye 1:14, cobrando ánimo en el Señor. En 2:19, espero en el Señor. Nuestra espera, lo que nosotros esperamos, lo que nosotros hacemos, y ante esa situación y circunstancia complicada que pudiera estar pasando, nosotros no esperamos en cualquier situación, no esperamos en nuestras preocupaciones, no esperamos en nuestras fuerzas, no esperamos en nuestros contactos, no esperamos en cosas que a nosotros nos satisfacen. No, Pablo dice, espero en el Señor.
en 2:29, recibidle pues, cuando habla de Epafrodito, que estaba a punto de morir, recíbanle pues en el Señor. ¿Cómo poder recibir a alguien dentro de la iglesia en el Señor? Tenemos hermanos que por los que hemos estado orando, nuestra hermana Abril, nuestros hermanos que les damos la bienvenida igual. ¿Y cómo poderles recibir? Porque les recibimos y nos gozamos, pero ¿cómo nos gozamos? A un invitado, a hermanos que vengan, a personas que vengan llegando nuevos, a personas invitadas, ¿cómo les recibimos? En el Señor. ¿Y cómo es recibir en el Señor? Gozosos, alegres de que pueden estar aquí, gozosos de que pueden visitarnos, gozosos de que podemos predicarles del Evangelio, gozosos de que podemos orar los unos por los otros. Pablo les dice: recibid a Epafrodito en el Señor. Porque él predicamos sobre esto, él estaba a punto de morir, les dice, él estuvo por causa de ustedes, él estuvo a punto de morir. Recíbanle en el Señor con ese abrazo, con ese amor como iglesia. En 3:1 dice: hermanos, gozaos en el Señor. En 4:1, estad firmes en el Señor. 4:2, de un mismo sentir en el Señor. 4:4, regocijaos en el Señor. Juan 15:5, porque separados de mí, dice Cristo Jesús, nada podéis hacer. Mis hermanos, Pablo podía mostrar esto. Pablo en su escritura, inspirado por el Espíritu Santo, muestra y enseña que es imposible vivir, hacer cualquier cosa si no es en el Señor. En nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestras dificultades, en la circunstancia en que estaba viviendo Evodia, Síntique, la iglesia de los filipenses, que ya se había dividido, que cada una tenía su bando, regocijaos en el Señor. Estad firmes en el Señor, sean de un mismo sentir en el Señor. Es imposible que lo hagan. Si ustedes lo han intentado hacer, por eso pasa lo que pasa, dice Pablo a los filipenses. Porque separados de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver el gozo con las circunstancias? Y probablemente ahorita en el contexto que Evodia y Síntique estaban pasando, ¿qué podría hacer el gozo ante esa situación? Si escogemos regocijarnos en el Señor por nuestras circunstancias o nuestras situaciones, será prácticamente imposible que esas circunstancias nos quiten el gozo. Cuando hablamos de Filipenses 3:1, que les dice regocijaos, gozaos en el Señor, para mí no es molesto decirles, sino para ustedes es seguro, hablamos de esa parte, cómo las circunstancias nos pueden robar el gozo, cómo las situaciones y las pruebas difíciles que vivimos pueden robarnos el gozo, y la solución y la seguridad para eso era el gozo. Entonces, cuando escogemos regocijarnos en el Señor por cualquier situación o por cualquier circunstancia, es prácticamente imposible que esas situaciones y esas circunstancias nos roben el gozo, nos impida seguir adelante. Esta situación que estaba pasando en la iglesia de los Filipos les impedía seguir adelante a la iglesia, porque cada quien estaba por su lado, y aunque seguían como iglesia, cada quien estaba con cada cual. Si escogemos regocijarnos, si Evodia y Síntique y cada cual con su grupo elegía regocijarse, gozarse en el Señor, nada les iba a impedir perdonarse. Y la pregunta ante esta situación: ¿por qué el ser humano, por qué el creyente, porque no es cualquiera, no es para cualquiera esta situación, no es para las personas que están sin Cristo, por qué el creyente puede gozarse en medio de circunstancias difíciles? ¿Por qué? ¿Por qué el creyente puede gozarse? ¿Por qué Pablo les está pidiendo a los filipenses gócense constantemente? ¿Qué es eso que el creyente tiene? ¿Qué es eso que el que está en Cristo tiene que le permite gozarse en medio de las circunstancias? ¿Qué es eso que el creyente tiene que cuando los que no son creyentes y ven por fuera, y aún algunos creyentes mismos que están aprendiendo y que están creyendo, que están siendo santificados por el Señor, pueden mirar y pueden decir a otros creyentes que están siendo probados? Es que ¿por qué este hermano, por qué esta persona
puede gozarse en medio de esta situación. Yo estoy pasando por lo mismo, yo estoy pasando por enfermedad, yo estoy pasando por problemas, yo estoy pasando por situaciones en el trabajo, en casa, yo estoy pasando por diversas circunstancias. Porque esa persona, ese hermano que está pasando por una situación similar o peor que la mía, ¿por qué puede estar tranquilo? ¿Por qué puede estar gozoso? ¿Qué tiene esa persona? Bueno, la respuesta ante por qué el creyente puede gozarse en medio de las circunstancias difíciles es porque ha entendido una sola cosa. Porque en medio de esas situaciones y porque en medio de esas circunstancias complicadas, esas situaciones le hacen y le llevan a ser cada vez más como Cristo, a formar un carácter más como Cristo. Porque en la mente de ese creyente, en la mente de esa persona es que esta situación yo entiendo que me ha de llevar a ser más como Cristo. Ha de probar mi paciencia, ha de probar mi fidelidad, ha de probar mi fe, ha de probar mi confianza, ha de probar mi forma de responder hacia situaciones difíciles. Ha de revelar en mí lo que tengo que cambiar. Y es que eso que tengo que cambiar es lo que no se parece a Cristo. Eso que tengo que quitar de mí, yo no puedo hacerlo, pero a través de esta situación Dios está moldeándome y Dios está quitando esas impurezas de mí. Dios está transformando mi vida a su imagen y por eso yo puedo gozarme. No por la situación en sí mismo. ¿Quién se goza de decir, uy, tengo cáncer, uy, tengo tal enfermedad? No es eso, es que esta situación y esta enfermedad, esta circunstancia, este problema ha de llevarme a ser más como Cristo y por eso puedo gozarme. Porque mi mirada está puesta en Cristo, no en las circunstancias. Porque mi mirada no está puesta en la tempestad, porque si mi mirada está puesta en la tempestad, como Pedro cuando anduvo en el mar, he de hundirme en las circunstancias, he de hundirme en la preocupación, he de hundirme. Pero si mi mirada está puesta en Cristo, mientras la mirada de Pedro estuvo puesta en Cristo, él pudo andar sobre el mar. Tan solo las olas, tan solo la tempestad empezó a darle el temor, a darle el miedo, él volteó a ver esas circunstancias y empezó a hundirse. Entonces así con nosotros, así con el cristiano. Pablo había mostrado su dolor ante la falta de amor y predominancia de egocentrismo entre Evodia y Síntique. Y en esta disciplina Pablo sin duda hace reflexionar a todos en reconocimiento y en arrepentimiento, en reconocimiento de que estaban fallando, en reconocimiento de que estaban mal en lo que estaban haciendo y en poder acercarse y pedir perdón unos a otros y decir vamos para adelante, no mirando lo que queda atrás sino extendiéndome a lo que está adelante. Un beneficio natural de regocijarse en el Señor por cualquier situación es la imposibilidad de quejarse de una misma cosa. Una vez más, un beneficio natural de regocijarse en el Señor por cualquier circunstancia es la imposibilidad de quejarse de la misma cosa. Es imposible que yo me goce en el Señor porque he de ser conforme, porque a través de esta enfermedad y a través de este proceso es de ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. ¿Qué ha de pasar? Yo no sé, solo Dios lo sabe. Pero en ese proceso he de ser conformado a la imagen de Cristo y a la vez quejarme de la misma cosa. Es imposible. Es imposible. Esa situación y esa circunstancia la produce el gozo. Por eso Pablo decía, para ustedes es seguro que les repita y les hable del gozo. Si escogemos regocijarnos en el Señor, y si Evodia y Síntique hubiesen escogido, y que no lo dice después, no lo menciona después qué sucedió con Evodia y Síntique, pero creemos que la exhortación de Pablo a la iglesia funcionó. Creemos que esta exhortación de Pablo a Evodia, a Síntique y obviamente a todos los que estaban ahí con ellos y estaban fallando, funcionó. Y ellos escogieron regocijarse en el Señor. Y si ellos escogieron regocijarse en el Señor, es imposible que ellos hubiesen sostenido ese enojo contra su hermano, esa amargura contra su hermano. No sabemos qué fue lo que pasó con Evodia y Síntique,
pero seguramente en algún momento, como en alguna situación entre hermanos, sucede entre familia, entre esposo, esposa, entre padres e hijos, sucede, es que tú dijiste, es que yo soy mejor, es que yo sé más, es que yo esto, es que yo el otro, egocentrismo. Entonces, para poder perdonar a una persona, primero tengo que dejar a un lado esa amargura, ese enojo, ese resentimiento que pudiera abrigar contra ese hermano. Y si existe ese resentimiento, esa amargura, esa falta de perdón, es imposible regocijarse. El gozo y el regocijo que uno puede tener en el Señor es excluyente de todas estas cosas. Es imposible tener ese resentimiento, ese enojo y poder gozarnos. Es totalmente, se repelen totalmente. Son polos opuestos. Y así ante cualquier circunstancia, ante la enfermedad, ante la pérdida. Si no dejamos esa preocupación, que lo vamos a ver en un momento, esa ansiedad, la dependencia de uno mismo en nuestras propias fuerzas, va a ser imposible gozarnos en el Señor. Va a ser totalmente imposible. Entonces Pablo sabe que el gozo nos proporciona esa seguridad contra actitudes, la preocupación, la amargura, el resentimiento. Ese es nuestro seguro. Si un seguro físico nos da seguridad física en cierta forma, porque ninguna de esas cosas, el que uno tenga un seguro de gastos médicos mayores y que le pague todo, no le asegura la vida, no le asegura que no va a morir, no le asegura nada de eso. Pero esta seguridad que Pablo está dando es segura en sí misma porque es en el Señor. Es que en el Señor tenemos la seguridad de cualquier cosa. En el Señor tenemos la seguridad de la misma salvación. Porque es en el Señor, porque no es en nuestras propias fuerzas, porque no es en lo que nosotros hacemos, sino es por lo que Cristo ya hizo. Y por eso podemos tener esa seguridad. Es nuestro mayor seguro de vida, mis hermanos, que es en el Señor. No es por nuestros méritos. Pablo ha mencionado ya a lo largo de la carta sobre la necesidad de estar gozoso. Y una vez más lo dice. Y es que una vez más debemos recordar que la persona que está escribiendo esto está en la cárcel escribiéndolo. No debemos de olvidar que en el contexto de la carta, de que fue escrita la carta a los filipenses, es un Pablo que está prisionero, que no es libre, que está en la cárcel. Y es que una persona que pueda escribir eso en circunstancias que por las que Pablo ha pasado, regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos, y a mí no me es problema volvérselos a repetir, porque para vosotros es seguro. Es impresionante y le da un mayor peso, una mayor fuerza a lo que Pablo está diciendo y a lo que el Señor quiere decirnos. Es que, hermano, es que Pablo, es que Jesús, es que Dios, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. En el contexto de la carta a los filipenses, Pablo ya había mencionado de personas que anunciaban a Cristo con un objetivo. Y ese objetivo era pecaminoso y ese objetivo era causarle aflicción a Pablo. Lo vimos en el capítulo 1 cuando estudiamos la carta. Había personas que buscaban sus propios intereses dentro de la iglesia de Cristo. Había judaizantes a los cuales él les llama perros, enemigos de la cruz, que van en contra de las enseñanzas del evangelio, enemigos de la cruz que se dicen ser cristianos y no lo son, y que están dentro de la iglesia perturbando a la iglesia de Cristo, y que dice: yo aún lloro y con lágrimas en los ojos lloro por estas personas que están siendo enemigos de la cruz de Cristo, que perturban los corazones de la iglesia, que predican la palabra. Aquellos que predican, al inicio había quienes predicaban la palabra de Dios con un beneficio propio. Dice: yo me gozo aún porque pues no están predicando herejías, no están predicando cosas que no deben predicar, es la palabra de Dios y el evangelio se va extendiendo. Ellos creen causarme aflicción, pero el evangelio se sigue extendiendo. Pero había quienes eran enemigos de la cruz, no creyentes y personas que se decían ser creyentes, que estaban predicando cosas que no debían predicar, como los judaizantes, que perturbaban el evangelio de Cristo y que le causaba también aflicción a Pablo.
enemigos de la cruz. Lloro por esas personas. El problema con Evodia y Síntique, con todas estas cosas y enumerar estas situaciones y circunstancias por las que Pablo estaba pasando, probablemente uno pudiera decir, bueno, lo que sigue que va a escribir no tiene nada que ver, tendrá que ver con cualquier otra cosa, menos con el gozo. Bueno, Pablo, a través de Dios, nos sorprende de una manera extraordinaria y dice: regocijaos. ¿Está pasando todo esto? Sí. ¿Hay circunstancias difíciles? Sí. He sido encarcelado, y de hecho antes de ser encarcelado fui azotado, fui apedreado, fui golpeado, fui perseguido, estuve en naufragio. Regocijaos en el Señor. Otra vez se los digo, para que no se les olvide, regocíjense en el Señor. ¿Qué comía Pablo? ¿De qué se alimentaba este hombre? De la palabra de Dios en el Señor. Pablo ya les había dicho, tu ciudadanía, Filipenses, es que tu ciudadanía no está en los cielos, no está en la tierra. Hablamos en el contexto de Filipos. Filipos era como una Roma chiquita. Los que eran ciudadanos de Filipos tenían los derechos de Roma. Cuando hablamos de este pasaje mencionamos el sueño americano. Todos quisieran, digo, ya no sé si en la actualidad, pero en cualquier país donde tal vez pudiesen desarrollarse económicamente, desarrollarse intelectualmente, es el sueño que muchos dicen: es que yo quiero esa ciudadanía, yo quiero estar allá, yo quisiera tener esto para mejorar, para vivir mejor. Anhelamos otras ciudadanías porque pues aquí no está tan bien. Bueno, era lo que estaba pasando en ese entonces. Bueno, yo quiero se luchaba por ser ciudadano de Filipos para tener los beneficios de Roma, para tener esos beneficios, y Pablo les dice: es que su ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo que dio su vida, a Jesucristo que nos ha prometido una vida eterna. Dios nos ha dado esa salvación, Dios nos ha dado la vida eterna, que de alguna manera Dios en esta vida nos da probadas de lo que ha de ser la vida eterna. Mis hermanos, no estamos en la vida eterna. Mis hermanos, no estamos todavía en el cielo. Cuando dábamos este mensaje, les leía una porción del libro de, se me fue el nombre, de Paul David Tripp. Y quiero volverlo a leer porque ahora con la situación, entendiendo la situación que estaba pasando con Evodia y Síntique, ahora podemos entender un poquito más esto. Ahora podemos comprender un poquito más lo que estaba pasando acá y por qué este escritor, David Paul Tripp, escribe de esta forma. Dice: estamos entre el ahora y el aún no. ¿Por qué dice eso Paul David Tripp? Dice: saber que estás viviendo entre el ahora y el todavía no, te dice dónde estás localizado en la historia redentora de Dios. No estamos en el cielo, pero tampoco estamos viviendo en el infierno, pero todavía tampoco estamos en otra situación donde estemos perdidos. No, tenemos la vida eterna ya. Aquí en esta tierra, aquí en este mundo, tenemos la vida eterna ya, y tenemos la seguridad de que llegaremos a aquel lugar. Pero estamos viviendo en el ahora y en el aún no. Y dice, el comprender esto nos localiza y nos permite tener una visión de dónde estamos en la historia redentora de Dios. Y dice David Paul Tripp: atiéndeme, esto es importante, esto es interesantemente práctico en tu vida. Dios ya nos ha dado su palabra como nuestra guía. Ya envió a su Hijo Jesucristo a vivir, morir y resucitar por nuestra salvación. Ya la tenemos, ya la tienes. Ya nos ha dado su Espíritu para que viva en nosotros, pero el mundo aún no ha sido restaurado. El pecado no ha sido aún completamente erradicado. Nosotros no hemos sido aún conformados a la imagen perfecta de Jesús. Todavía no, mis hermanos. El sufrimiento, la tristeza y la muerte aún no han dejado de existir. Es el ahora. ¿Es difícil vivir en medio? Sí. Pero es allí exactamente donde vivimos. Aún vivimos en un mundo triste y terriblemente quebrantado. Vivimos con gente con defectos.
Tu iglesia no estará protegido de estos defectos. Tu iglesia, tu matrimonio, tus hijos, no está protegido de estos defectos, ni tú ni yo mismo. Somos gente imperfecta todavía. Cuando comienzas a desenvolver lo que realmente es el ahora y el todavía no, ganamos perspectiva que son enormemente útiles para entender las cosas que necesitamos enfrentar si queremos una iglesia, un matrimonio, unos hijos completos y sanos a los ojos de Dios. Y esto aplica en todos los ámbitos de nuestra vida. No hemos llegado allá, mis hermanos. Las circunstancias que estamos pasando aquí no es el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y es que ese es el problema que nosotros tenemos como creyentes, que no hemos aprendido a separar las bendiciones de la salvación que Dios nos da probadas en esta vida y las circunstancias de este mundo caído. Las circunstancias de este mundo caído nos superan. Los problemas de este mundo nos superan. Es que el hermano, imagínense Evodia y Asinti, que es que ella me dijo, ella me vio feo. Es que ella no me saludó. Es que ellos no me dijeron, no me reconocieron cuando yo hice esto. Es que tal situación, es que tal circunstancia con mis hijos, es que tal situación, es que tal circunstancia con mi esposa. Las circunstancias de esta vida terrenal superan en las bendiciones que Dios nos ha dado. Y el problema radica en que no hemos aprendido a separar esas bendiciones y las circunstancias de este mundo caído. Por esa razón, el cambio de nuestras circunstancias, al cambio de esas circunstancias, nuestro gozo se pierde. Al cambio de esas situaciones, cuando vivíamos en una estabilidad en cierta forma, cuando esa circunstancia cambia o se pierde, nuestro gozo se pierde de la misma forma, porque valoramos más las cosas terrenales que las celestiales. El cristiano puede gozarse interiormente cuando exteriormente todo es oscuro y sombrío. Por eso debe de ser en el Señor. Por eso la exhortación es en el Señor. Porque es lo único que nos va a dar la seguridad de que estamos viviendo en medio de la circunstancia. El tener el gozo, el tener ese amor, esa alegría, ese gozo en medio de la situación no va a cambiar ni va a resolver mi situación. No, yo voy a seguir en medio de la situación, yo voy a seguir en medio de la circunstancia, pero yo puedo saber que a través de esa circunstancia puedo tener gozo porque mi carácter está siendo formado. ¿Qué tengo que cambiar yo? Siempre nos ponemos a pensar que tiene que cambiar mi hermano, que tiene que cambiar Evodia, Cintique, que tienes que cambiar tú, Cintique, Evodia, que tienes que cambiar tú, Evodia. No, que tengo que cambiar yo, que Dios quiere moldearme a mí, en mi situación, en mi circunstancia. ¿Qué tiene Dios? ¿Qué quiere Dios decirme? Nuestro hermano Guillermo ahorita mencionaba, pruébese cada uno a sí mismo. Es que en una situación, en una dificultad, que tienen que cambiar los demás, pero no que tengo que cambiar yo. No que tengo yo que hacer para mejorar esa situación. Y no yo que tengo que hacer, sino que Dios tiene que cambiar en mí y que Dios está revelando a través de esa situación para que yo sea moldeado a su imagen. Orgullo, egoísmo, siempre querer tener la razón, era lo que probablemente estaba pasando en esta iglesia. Escuchemos lo que Pablo dijo en 2 Corintios 4, 16 al 18. Miren, mis hermanos, Pablo que en 2 Corintios 11, 22 al 30 dice, he pasado de todo, Anote esa de 2 Corintios 11, 22 al 30, donde Pablo explica y expone todas las situaciones y circunstancias por las que ellos han pasado, por las que él había pasado. Naufragios, apedreado, golpeado por los míos, dice, por los de mi pueblo, por los judíos, encarcelado. Pablo explica ahí todo eso. Y miren lo que Pablo dice. Él podía decir, no, hermanos, me ha ido en feria. No, hermanos, gozarse ante estas situaciones, gozarse ante estas circunstancias. No, mis hermanos, es complicado.
Es difícil, mis hermanos, la vida del ser humano es complicada, la situación no mejora, la situación va de mal en peor, hermanos. Pues aquí andamos, aquí seguimos, encarcelados ahora, pero echémosle ganas. No, miren lo que escribe Pablo, 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es que ese es el gozo que tenía Pablo. Es que ese es el gozo que Pablo explica, y Pablo puede decir, por eso Pablo podía escribir a los filipenses: regocijaos. Porque sí, este hombre exterior, miren, yo de verdad no me imagino a Pablo. Pero Pablo, con todo lo que describe ahí en el capítulo 11 de 2 a los Corintios, Pablo no era una persona que tenía una espalda firme, sin cicatrices. Pablo no era una persona que no tenía, yo no sé si desfigurado el rostro, no lo sé. Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús en la cruz del Calvario parecía todo menos un Salvador. Lo era, claro que sí, pero físicamente no parecía un Salvador por los golpes que había recibido, por la corona de espinas que tenía en su cabeza, por los clavos en sus manos, por los clavos en sus pies. Parecía cualquier otra cosa menos un Salvador. Pero Pablo puede decir: regocijaos. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido que el hombre interior, porque Pablo había entendido que en su interior él estaba siendo formado más como Cristo. Su cuerpo, su físico estaba siendo desgastado. Los años le estaban cobrando factura y se veía envejecido su cuerpo. Pero él podía decir, porque había entendido, gozaos, había entendido y había comprendido. Es que hermanos, el hombre interior se va renovando de día en día, porque va quitando las impurezas de mi cuerpo, perdón, de mi alma, va quitando las impurezas de lo que no funciona en mí. Me pasa por fuego, como Pedro lo escribía en su carta, porque somos probados como el fuego. Nuestra fe es probada como el fuego. ¿Por qué como el fuego? Porque es en el fuego donde esa piedra preciosa quita esas impurezas. Se van quitando esas impurezas y va dejando la piedra preciosa. Entonces Pablo dice: por tanto, no desmayamos. Pablo, ¿no desmayas con todo lo que te ha pasado? Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, Pablo, perdón, ¿lo puedes repetir otra vez? Porque esta leve tribulación momentánea, Pablo, de verdad, lo que has vivido, lo que has pasado, es una leve tribulación. Wow, mis hermanos, al leer esto, cuando nosotros vamos y nos topamos con un tráfico inmenso en la ciudad en la que vivimos, empezamos no puede ser, salí temprano, o a veces ni salimos temprano, y nos enojamos por cualquier situación. ¿Qué nos diría Pablo? Porque esta leve tribulación, y por si tan solo fuera leve, es momentánea. Dice Pablo, es momentánea, no va a durar para siempre, porque estamos en el ahora y en el aún no, porque no hemos llegado. Pero es que mi ciudadanía está en los cielos. Por esa razón Pablo a los filipenses podía decir: es que yo estoy seguro, estoy completamente seguro en Cristo Jesús, y estoy persuadido de esto, que el que inició la buena obra la va a perfeccionar. Y no solamente eso, para mí. Cuando estudiamos este verso, Pablo decía: para mí, yo no sé si para ti, Filipenses, yo no sé si para ustedes, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo podía decir esto, porque él tenía la mirada puesta en esa ciudadanía. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Wow. No mirando nosotros las cosas que se ven. Es que si tú ves tus circunstancias, es que si tú ves esta situación por la que estás pasando, por la que tú estás viviendo, tú te vas a desviar. Tú vas a desviar tu mirada a esos momentos en los que te están afligiendo. Tú vas a desviar tu mirada a la tempestad que estás pasando. Y volvemos a este ejemplo de Pedro. Cuando Cristo Jesús anda sobre el mar, los discípulos, termina esto de la alimentación de los 5,000, Cristo Jesús los manda, les dice: adelántense, vayan. Los discípulos, Cristo Jesús va a orar, los discípulos van en la barca, empieza una tempestad, Cristo Jesús viene caminando sobre el mar y ellos dicen: un fantasma. La tempestad seguía, la palabra de Dios nos dice que la tempestad no paró en ese momento. La tempestad seguía. Yo creo que a los discípulos, de ver a Cristo Jesús, que creyeron que era un fantasma, se les olvidó la tempestad. Ahora otro problema que al menos ellos tuvieron. Pero la tempestad seguía. La palabra de Dios en esta historia no nos dice que la tempestad se calmó hasta que Cristo subió a la barca. La tempestad continuaba, el problema seguía. Y ante esta situación Pedro le dice: a ver, si eres tú, haz que yo vaya. Pedro baja de la barca y puede andar sobre el mar con la tempestad aún. Pedro baja, mientras tiene la mirada puesta en Cristo Jesús, él puede ir andando sobre el mar. Él puede ir caminando sobre el mar. Pero cuando estas cosas, esta tempestad, imagínense la escena, mis hermanos, de verdad, yo no sé si cuando leemos la Biblia nos imaginamos lo que está pasando, pero es una muy buena práctica, el poder imaginarnos al estar leyendo las historias de la Biblia lo que está pasando, que si es guerra, imagínense una guerra, hermanos, de verdad. Nuestro hermano Guillermo predicaba la vez pasada que Dios pelea nuestras batallas. Y cómo se empezaron a matar los contrarios los unos a los otros, porque Dios peleó la batalla de ellos. Uno alista el caballo, pero Dios es el que da la victoria. Fue lo que estudiamos el domingo pasado. Imaginémonos eso. Usted se puede imaginar esa batalla donde pues el ejército contrario se empezó a matar entre ellos y los israelitas no tuvieron que mover ni un dedo. Bueno, usted se imagina Cristo Jesús andando sobre el mar, la barca o donde estaban los discípulos moviéndose terriblemente. Yo no he estado en una tempestad, pero supongo que ha de ser terrible. Si uno estando en unas olas grandes lo revuelca terriblemente, imagínese en una tempestad. Pedro bajándose, probablemente ninguno de nosotros nos hubiéramos bajado, aunque hubiésemos pensado caminar sobre el mar. Pedro se bajó. Aún en esa tempestad terrible, lluvia, movimiento del agua, Pedro baja. Y en un momento, en su corazón, en su mente, la circunstancia le supera. Pudo ver el agua probablemente pegando en su cuerpo fuertemente. Pudo ver la lluvia, los truenos, no sé, terribles, el sonido, el estruendo del cielo, los relámpagos, y yendo hacia Jesús caminando, pero empieza a ver la situación, pero empieza a ver la circunstancia, y empieza a ver que esa situación le empieza a superar, y empieza a hundirse. Mi hermano, empezar a hundirse ante una tempestad ha de haber sido realmente desesperante. Ha de haber sido realmente terrible. Una de las cosas en las que a lo mejor si alguno pudiera preguntarnos ¿cuál sería de la forma en la que no te gustaría morir? Bueno, en lo personal sería ahogado. De verdad, no sé si usted sepa nadar muy bien o no, pero mis hermanos, ellos eran pescadores. Ellos sabían nadar. Ellos habían vivido ya muchas tempestades. Ellos sabían probablemente qué hacer cuando había una tempestad.
Yo no sé si en alguna tempestad, en algún momento de su vida se había volteado la barca y ellos hubieran podido volverla a regresar a su estado normal para poder subirse de nuevo. Ellos sabían nadar, sabían de tempestades, estaban estudiados en eso, eran pescadores. Bueno, él empezó a ver la situación, la circunstancia, la dificultad y empezó a hundirse. Cristo Jesús no lo dejó ahí. Cristo Jesús no lo dejó hundirse. Cristo Jesús no le dijo, sale, ten fe para que te levantes y sigas nadando. No, Cristo Jesús le extiende la mano, lo levanta, suben a la barca, la tempestad se calma. Pero hubo algo importante que él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué viste la circunstancia? ¿Por qué viste las situaciones? ¿Por qué volteaste y echaste a ver lo que cuando me estabas viendo a mí? ¿Por qué echaste a ver lo que te preocupaba? ¿Por qué echaste a ver lo que te dañaba? ¿Por qué echaste a ver lo que había alrededor en lugar de mirarme a mí? Si me estabas viendo a mí, si tus ojos estaban puestos en mí, si probaste la bendición de poder andar sobre el agua, era yo. Porque cuando ellos pensaron que era un fantasma, Cristo Jesús responde con algo extraordinario. Les dice, soy yo soy. Y es que esto del decir el yo soy era decir, yo soy Dios, yo soy Cristo, el que ha estado con ustedes, el que alimentó a los 5,000, el que les ha dado esa vida y vida en abundancia, y no abundancia de dinero, no abundancia de riqueza. Cuando Cristo Jesús dice eso, no se menciona abundancia de salud, abundancia de riqueza. Se refiere a que Él puede dar esa agua de vida eterna. Yo soy el pan, yo soy el agua de vida eterna. Yo soy Dios. Automáticamente en ese momento, cuando Cristo Jesús les dice eso a los discípulos, en el corazón de los discípulos debió de haber sucedido algo. No teman, yo soy. El temor debió de haberse ido. Y probablemente sucedió que llevó a Pedro a bajarse de la barca ante esa tempestad. Hubo fe en Pedro para poder hacer eso. Por eso le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No estabas dudando, tu mirada estaba puesta en mí, tus ojos estaban puestos en mí, ¿por qué dudaste? Ante la enfermedad, ante la situación, ante los problemas con los hijos, ante los problemas en el matrimonio, ¿por qué dudaste? Me estabas viendo a mí, estabas firme en mí, orabas, leías, buscabas. Y Pablo dice aquí en 2 Corintios 11, 22 al 30, porque esta leve tribulación es momentánea. Eso que tú estás pasando es momentáneo, y eso que tú estás pasando va a producir en ti, eso que es leve y eso que es momentáneo, está produciendo en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es que si tú desde un principio crees que las situaciones y las circunstancias terrenales te pueden superar del problema que tú estás pasando, de la situación que tú estás pasando, te puede superar a las cosas que Dios va a producir en ti a través de esa prueba, y tú te estás rindiendo de un principio en esa prueba, ese eterno y excelente peso de gloria no va a suceder en ti. Ese cambio y eso que Dios quiere moldear en ti no va a suceder en ti, porque tú estás viendo las cosas terrenales más que las eternas. Y no porque nosotros seamos más que Dios, y no porque Dios no pueda cambiarnos a nosotros, no, sino porque nosotros no confiamos en Él. Miramos las circunstancias
y miramos a un Dios, a Cristo Jesús, diciéndonos: me estabas viendo a mí. ¿Qué pasó? ¿En qué momento volteaste a ver a otro lado? ¿En qué momento echaste tu mirada a otro lugar? ¿En qué momento sucedió? Y Pablo sigue diciendo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo encontraba en la semana una imagen que decía: mi fe, Rich Wilkerson Jr. dice: mi fe no se mueve al ritmo de mi entendimiento, sino de mi confianza. Si mi fe creciera, si mi fe se moviera, si mi fe en Cristo Jesús, obviamente, en Dios, fuera movida por mi entendimiento, o cuando nuestra fe, porque en realidad no es fe, es una fe falsa, es movida a través de mi entendimiento, cuando mi entendimiento vea que las cosas no están pasando, cuando mi entendimiento vea que las circunstancias no están funcionando, cuando mi entendimiento vea, para mí mi entendimiento es que, pues que esta enfermedad pase, que esta circunstancia cambie. Mi entendimiento me lleva a comprender y a mirar que cuando todo esto mi fe va a crecer, cuando todo esto vaya como mi entendimiento, a que mi entendimiento lo entienda, valga la redundancia, lo comprenda, mi fe va a crecer. No, mi fe en Cristo no se mueve al ritmo de mi entendimiento, sino de mi confianza en Él. Y es que la confianza en Él se alimenta, se fortalece cuando nuestro entendimiento no está viendo las cosas, cuando nuestro entendimiento no entiende lo que está pasando, cuando nuestro entendimiento no comprende por qué estamos pasando, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero mi confianza está fortalecida en Él. Dice la palabra de Dios: porque aquello que se ve, ¿para qué esperarlo? ¿Qué ganancia tiene aquello que esperamos? ¿Para qué esperarlo? O sea, si lo estoy viendo, ¿qué ganancia tiene que mi fe se vea crecida en lo que estoy viendo? Jesús a Tomás le dice, Tomás le dice a Cristo Jesús: ¿eres tú? ¿De verdad eres tú? Ven y toca las heridas. Ven, acércate, ven y toca las heridas. Señor mío y Dios mío, te adoro, te exalto, te glorifico, si eres tú. Y una vez más, como Cristo Jesús a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo Jesús, reprendiendo a Tomás, le dice: sí, Señor mío, Dios mío, porque viste, porque tocaste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mi fe no se mueve al ritmo de mi entendimiento, sino de mi confianza. ¿Qué ganancia hay cuando ya vimos que todo fue solucionado? ¿Qué ganancia hay cuando ya vimos que salimos avante de una prueba? ¿Qué ganancia hay? Buscar a Dios. Sí, hay que hacerlo. Si no pasamos una prueba, si durante esa prueba nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, sí, cuando pase busquemos a Dios, pero busquemos a Dios y pidámosle perdón. Dios, perdóname. Me permitiste salir de esta situación, me permitiste salir de esta circunstancia, y eso elevó mi fe en ti, pero no debió haber sido así. En medio de la situación, en medio de la circunstancia, mi confianza, mi fe en ti es cuando debió de haberse enriquecido. Mi búsqueda de ti es cuando debió de haberse enriquecido. Porque el creyente puede estar gozoso, puede estar regocijado en el Señor en medio de las circunstancias, porque entiende una sola cosa:
yo he de ser conformado a la imagen de Cristo Jesús en esta prueba. Y yo no sé qué prueba estés pasando tú, yo no sé qué situación y qué circunstancia estés pasando tú, pero Dios la sabe. Yo no sé por qué situación tú estés afligido, yo no sé por qué circunstancia probablemente tú estés volteando a ver la tempestad y hayas perdido el foco y hayas perdido la mirada en Cristo. No lo sé, pero Él sí lo sabe. Y que como iglesia puedes saber, que podemos saberlo y podemos como hermanos orar los unos por los otros. Y que como iglesia puedes saber que podemos saberlo como hermanos y apoyarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Para eso estamos, mis hermanos. Hemos hablado ya de la necesidad que tenemos como iglesia, que oramos a Dios y le decimos: Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame. Y hemos hablado ya bastante sobre la necesidad de ser iglesia y de que cómo la iglesia nos fortalece y que cómo la iglesia Dios la estableció como un medio para fortalecernos. Señor, ¿por qué no me fortaleces? Bueno, porque estás luchando solo. Señor, ¿por qué no me fortaleces? Bueno, porque quieres en tus propias fuerzas. Yo te he dado a la iglesia, yo te he dado a tus hermanos para que tú seas consolado. He consolado a otros en la misma situación que tú estás pasando para que ellos puedan consolarte a ti, para que tú puedas consolar a otros. Dios nos ha dado los medios, pero nosotros no queremos usarlos. Dios nos ha dado los medios para que Él vaya perfeccionándonos, quitando las impurezas y nos vaya haciendo conforme a su imagen. Es lo que Pablo está diciendo. Y por eso Pablo podía decirles a los filipenses: regocijaos. Pablo por esta razón podía tener ese gozo en medio de sus tribulaciones. Y una vez más: no, hermano, es que tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. Tal vez no, tal vez otros sí, porque han pasado por esas situaciones. No, es que Pablo no podría entender por lo que yo estoy pasando, hermanos. Pablo, es que Dios, es que Cristo Jesús, tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. Hebreos 4, 14 al 16, y con esto concluyo. Teníamos que llegar al 7, hermanos. No llegamos, pero llegaremos. Pero con esto concluyo. Hebreos 4, 14 al 16. Jesús, Dios, tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, mi hermano, Jesús te entiende. Y mi hermano, mejor que nadie. Mi hermano, mejor que cualquier persona te entiende. Porque no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no estimando ser Dios como cosa a que aferrarse, se humilló para probar tu condición, para probar mi condición, para vivir como tú y como yo, sin pecado. Sí, claro que sí. Y ese sin pecado fue el que lo hizo apto y lo hizo perfecto para poder cargar en él, en esa cruz, soportar los clavos, soportar esa corona de espinas, soportar los golpes, soportar esos latigazos lacerando su espalda, su cuerpo, soportar el peso de tu pecado y del mío. Mis hermanos,
ninguno de nosotros que hemos sido salvos por Cristo Jesús probaremos ni viviremos lo que Cristo Jesús vivió en esa cruz. El infierno que tú y yo teníamos que pagar, jamás lo probaremos. Jamás probarás ese infierno porque Cristo Jesús lo vivió en esa cruz del Calvario, cargando tu pecado y mi pecado. Sí, mi hermano, Cristo te entiende por lo que estás pasando. Pónganse de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Ven a Cristo. Y haz tuyas esas palabras que Cristo Jesús dijo, es que separados de mí nada podéis hacer. Si tú no estás en Cristo, separado de Él, nada vas a poder hacer. Sí, las circunstancias te van a superar, pero si tú estás en Cristo, recuerda esto. Y díselo: Señor, separado de ti nada puedo hacer. Mi circunstancia parece superarme, pero ayúdame a mirar la situación y la circunstancia por debajo de lo que tú me has prometido y de lo que tú has hecho por mí. Amado Dios y Padre Celestial, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, nos recuerda Pablo. Esa necesidad de venir a ti, venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dijiste tú, Señor Jesús, porque podremos venir, porque vendrán a mí y podrán descansar. Las circunstancias y las situaciones superan nuestra mente. Las situaciones y las circunstancias superan lo que hay en nuestra vida a veces, Señor, pero lo superan porque en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nuestra fe en ti se ha movido acorde a nuestro entendimiento y no acorde a nuestra confianza en ti. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Cámbianos, Dios. Moldéanos a tu imagen. No sabemos las circunstancias por las que cada uno estamos pasando, que debiésemos saberlas porque somos un cuerpo, somos iglesia. Podemos orar los unos por los otros, podemos consolarnos los unos a los otros en amor, en unidad. Y tú nos enseñas cómo a través del gozo, de regocijarnos en medio de las situaciones difíciles, nos da seguridad ante la falta de perdón, ante la falta de confianza, ante el egocentrismo. Dios, danos más de esto. Ayúdanos a ser como tu Padre. Moldéanos a tu imagen, nos pasas por el fuego. Es necesario, dice la palabra de Dios, que pasemos, que nuestra fe sea probada como el oro en el fuego, para que esas impurezas tú las vayas quitando, para que esas impurezas tú las vayas removiendo de nosotros, a manera de que nuestro carácter sea cada vez más como el tuyo, a manera de que nuestra vida sea más como el tuyo y se vaya pareciendo más a Cristo cada vez. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y te pedimos todo esto. Sé con la situación y la circunstancia de cada uno de mis hermanos que está aquí. Sé con ellos en cada circunstancia, Padre, que ellos estén pasando. Y recuérdales, amado Dios, que nada es mayor que tú. Recuérdales, amado Dios, que en medio de esa situación tú quieres formar tu carácter en ellos. Recuérdales que ellos pueden gozarse en medio de esa circunstancia porque la vista, la mirada está puesta en ti, no en las situaciones, no en las circunstancias. Y que tú has de sacarles victoriosos de esta situación porque tú has formado a Cristo Jesús, la imagen de tu Hijo Jesucristo cada vez más en ellos y en nosotros, Dios. Gracias. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Prepare su ofrenda. Vamos a
depositar esto. Y bueno, yo quiero despedir a mis hermanos que están en línea. Hermanos, gracias por conectarse, gracias mis hermanos por atender en este tiempo. Dios les bendiga, les extrañamos a quienes no pudieron estar, pero nos ven en línea. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos despedimos de ustedes en este momento. Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, nosotros que estamos aquí, mis hermanos, pues vamos a depositar.